Buenas tardes, vamos a continuar con la clase. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que pasemos al siguiente tema. Entonces vamos a platicar ahora sobre el juicio oral de división de la cosa común. Este tiene un procedimiento que, a pesar de que es juicio oral, es bastante distinto del que se le conoce. Entonces vamos a platicar un poco de cuál es ese procedimiento y por qué resulta diferente o son diferentes los juicios orales. Entonces, como ustedes se recordarán, todos los juicios orales inician, todos los procesos civiles en general inician en virtud de una demanda, y aquí no es la excepción, igual inicia el proceso en virtud de una demanda. Y hablemos algo acerca de la procedencia de este juicio oral. El artículo 199 del Código Procesal Civil Mercantil establece que se tramitará en juicio oral y dice: quinto, la división de la cosa común y las diferencias que sugieren entre los copropietarios en relación a la misma. Entonces, aquí para empezar estamos hablando de dos cosas que son distintas entre sí. Una es la división de la cosa común, que tiene este procedimiento especial del cual vamos a hablar aquí, y otro tema es cualquier otra diferencia que hubiera entre los copropietarios con relación a la cosa común, que si alguien no paga las cuotas de administración, que sea necesario hacer alguna reparación, todo ese tipo de diferencias que pudieran haber entre ellos. Entonces se tramita por la vía del juicio oral, pero en ese caso de las diferencias entre los copropietarios es un juicio oral común y corriente, siguiendo el procedimiento básico que ustedes ya conocen. El que tiene algunas especialidades es específicamente el tema de la división de la cosa común. Entonces, puestos en ese punto, el fundamento sustantivo, digamos, de la tramitación de este proceso lo encontramos en el artículo 492 del Código Civil. La norma dice: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de nosotros y ellos que se brindarlas. Y el siguiente artículo también es importante: pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no sea de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por una convención. La autoridad judicial, sin embargo, cuando reciben graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Y finalmente, el siguiente, el 494, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destine. En este caso, si los condueños no convinieron en que se adjudique a uno de ellos minimizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá a su precio. Entonces, pues básicamente, con fundamento en estas normas es que se tramita el tema de la división de la cosa común. Entonces decíamos, inicia esto en virtud de una demanda, y aquí vemos el artículo 219 del Código Procesal Civil Mercantil. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrá pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. Entonces, ojo, que lo primero que dice es que este juicio oral se tramita cuando los copropietarios no están de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo este procedimiento no es necesario si los copropietarios sí se pusieran de acuerdo. Entonces, si los copropietarios se ponen de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, yo, que soy uno de los copropietarios, compro las partes de los demás, pues perfecto, lo podemos hacer. Será una simple compraventa de los derechos, que si es con relación a un bien inmueble haremos en una escritura pública y se acabó el problema. Si no es eso lo que acordamos, pero si acordamos, por ejemplo, que es un bien con una extensión suficiente y acordamos que
lo vamos a dividir en porciones de tal manera que cada uno se nos adjudique en propiedad individual una de esas porciones, perfectamente lo podemos hacer en una escritura pública. Desmembramos las diferentes fracciones del inmueble que hayamos acordado, se adjudica cada una de ellas en propiedad a cada uno de los copropietarios y se acabó la indivisión. O si acordamos que lo que queremos hacer es vender el bien a un tercero, todos estamos de acuerdo, que simplemente lo sacamos a la venta. En la escritura comparecemos todos vendiéndole a este comprador y nos repartimos el dinero y se acabó. Entonces el tema de este juicio oral surge cuando no existe un acuerdo de este tipo. Y el otro caso en el que es necesario es lo que establece el segundo párrafo de este mismo 219. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Entonces, como que en todos estos casos, aun cuando el propio interesado, digamos el menor, el incapaz, etcétera, tuviera la intención de dividir la cosa común, no se puede simplemente otorgar una escritura. O cuando fuera el representante de este menor incapacitado, etcétera, y que se puso de acuerdo con nosotros como propietarios para repartir la cosa común, pues no se puede. Entonces, en todos esos casos es necesario el trámite de un proceso. Obviamente, el que sea mayor de edad, el que tenga pues total capacidad de ejercicio, tendrá que demandar al menor de edad o al incapaz o a quien sea para poder hacer esa división de la cosa común. Entonces, el procedimiento del juicio oral, decíamos en su momento que si la demanda cumple los requisitos, bueno, lo primero que hace el juez es verificar si la demanda cumple los requisitos. Si no los cumple, la tiene que rechazar, y si cumple los requisitos, la tiene que admitir para su trámite. Hasta ahí vamos exactamente con lo que usted ya conoce. Luego existe un emplazamiento, y ante ese emplazamiento el demandado podrá adoptar cualquiera de las actitudes procesales. El juez, en la resolución que le da trámite a la demanda, señala la primera audiencia, y entre el emplazamiento y esa primera audiencia debe mediar al menos 3 días. Hasta ahí estamos exactamente igual que el procedimiento del juicio oral que ustedes conocen. El tema comienza a variar cuando ya llegamos a esa primera audiencia. En la primera audiencia, en un juicio oral común y corriente, digamos, pasa todo esto, lo que vimos en su oportunidad, las distintas fases del juicio oral hasta que finalmente llegamos a la recepción de la prueba en cuanto al proceso. Y después de esa primera audiencia, pues están las posibilidades que ustedes ya conocen. Si ya se agotó la recepción de la prueba, pues se dicta sentencia. Si hay necesidad antes de eso, un auto para mejor fallar. Y si no se agotó la recepción de la prueba, una segunda audiencia. Luego de transcurrir esa segunda audiencia, nuevamente las mismas posibilidades. Si ya se agotó la recepción de la prueba, el juez dicta la sentencia. Si es necesario un auto para mejor fallar, y si no se ha agotado la recepción de la prueba, una tercera audiencia. Y finalmente, transcurrida la tercera audiencia, pues ya solo tenemos 2 posibilidades. O dicta el juez sentencia con un auto para mejor fallar, y luego el auto para mejor fallar, si fuera el caso, la sentencia. Eso es hablando del procedimiento del juicio oral en general, pero como aquí lo que estamos hablando es del juicio oral de división de la cosa común. Entonces, el principio del juicio oral de división de la cosa común se desarrolla igual que el procedimiento general. Se presenta la demanda, el juez la rechaza si no cumple los requisitos legales, le da trámite si los cumple. Si los cumple, además señala una audiencia para la comparecencia de las partes al juicio oral. Tiene que emplazar al demandado con una antelación mínima de 3 días y llegamos a la audiencia. Entonces, en esa primera audiencia, ¿qué pasa? Que la comparecencia, el juez constata que estén presentes las partes, hasta ahí vamos todo igual. Y luego viene una etapa de conciliación. Eso pasa en cualquier juicio oral. Si ustedes ven estas hojitas que les digo, ¿quién no tiene hojas? Por aquí tenemos más. Entonces, si ustedes ven estas hojitas que les di, ven que tiene algunos cuadritos sombreados en gris.
Y eso es porque esas son las etapas que se llevarían a cabo en un juicio oral común y corriente, y que en el juicio oral de división de la cosa común no necesariamente se llevan a cabo. Es más, lo normal es que no se lleven a cabo. Entonces venimos, como decíamos, la demanda, la resolución, el emplazamiento debe mediar 3 días, llegamos a la primera audiencia y luego bajamos aquí al desarrollo de la primera audiencia. Entonces, en un juicio oral común y corriente tendríamos la comparecencia de las partes, la conciliación, hasta ahí va todo igual. Luego, en el juicio oral común y corriente, cualquier otro juicio oral, si no hay conciliación, en esta fase de la conciliación, si las partes no se ponen de acuerdo en cuanto a la resolución del proceso, continuaría el juez preguntando si hay ampliación o modificación de la demanda, y si no hay, pues entonces ya se pasaría a ver cuál es la procesal con el demandado. Eso normalmente ya no pasa en un juicio oral de división de la cosa común. ¿Por qué? Porque la ley establece que en esta fase de la conciliación, necesariamente de esta fase salimos con un partidor nombrado, sea porque las partes se pusieron de acuerdo en el nombramiento del partidor o porque no se pusieron de acuerdo y de todo modo lo nombró el juez, pero necesariamente salimos de ahí con un partidor nombrado. Dice el artículo 220, el partidor deberá ser notario. En la fase conciliatoria, el juez procurará venir a las partes sobre el nombramiento del partidor, y si no hubiera acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Y luego ya empieza la ley a regular qué es lo que se va a hacer en cuanto a ese proyecto de partición. Básicamente, la idea es que el proyecto de partición, en lo que consiste es en que este partidor proponga cómo se podría dividir esa cosa común y asignarle una fracción individual a cada copropietario, o bien, luego de hacer su análisis, determine que la cosa no admite como de división y por lo tanto sugiera que se venda en pública subasta. Entonces esa es una función que la ley dice que la debe cumplir alguien por nombramiento del juez, y que sea alguien debe ser un notario. Entonces, a partir de aquí, a lo que se dedica la ley es a desarrollar el procedimiento de cómo va a llevar a cabo el partidor ese proyecto de partición, cómo van a tener las partes la oportunidad de pronunciarse respecto a ese proyecto de partición, pero ya no establece algo en cuanto a la discusión sobre el fondo del asunto, y eso también tiene su razón de ser, y es que, como decíamos al principio, el Código Civil establece que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Esa es la regla general. Entonces, por regla general, pues no existiría una verdadera razón de fondo por la cual yo como demandado me pudiera oponer a este proceso, a esta demanda, y suponer que el juez va a declarar sin lugar esa demanda. Por supuesto, la ley establece algunas salvedades, cuando la indivisión está establecida por la ley o cuando existe un pacto de indivisión por un plazo determinado. Entonces, si está el pacto de indivisión y me demandan la división de la cosa común cuando el plazo no ha vencido, pues por supuesto que me puedo oponer. Que sería tal vez como el caso en el que más se podría pensar en que pudiera haber una oposición, por lo menos con algún sustento, al juicio de división de la cosa común. Luego, el otro caso, cuando la indivisión esté establecida por la ley, pues por supuesto, si se diera el supuesto de que demandaran la división de una cosa común que por disposición legal deba permanecer en indivisión, por supuesto que me puedo oponer, pero es hasta absurdo suponer que alguien va a demandar eso, porque digamos, la indivisión está establecida por la ley, por ejemplo, en casos como la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal, las personas son dueñas de su unidad individual, de su apartamento o de su oficina, y luego son copropietarios de las áreas comunes, los pasillos, los ascensores, las gradas, etc. Entonces sería absurdo suponer que alguien quisiera que se divida eso, no tiene sentido. Por supuesto, si se diera el caso, pues igual existe esa posibilidad de oponerse. Entonces, a partir de aquí, en esta fase de la conciliación, que es lo primero que pasa en el proceso, el juez dice, bueno, aquí tenemos un juicio de división de la cosa común, ¿se quieren poner ustedes de acuerdo sobre el nombramiento del partidor? Si las partes dicen sí, nombramos a don Juan Pérez, ahí lo conocemos los dos, es muy honrado, pues perfecto, lo nombran, después habrá, el partidor por supuesto no está presente en ese acto, entonces después habrá que hacerle saber
el nombramiento, que lo acepte, que prepare su proyecto de partición y vamos a discutir el proyecto de partición. Y finalmente el proceso va a terminar cuando el juez apruebe o impruebe ese proyecto de partición. Y entonces ya nos olvidamos de todo el resto del tema. Lo mismo si las partes no se pusieran de acuerdo. Si una de las partes dice quiero que el notario partidor sea Juan y la otra dice que sea Pedro, pues si no se ponen de acuerdo, el juez dice, bueno, pues entonces yo nombro a María, alguien que yo conozco, se acabó. De todos modos, de esta fase de conciliación salimos con un partido nombrado. Entonces, por eso es que normalmente esas fases que tienen ustedes sombreadas en gris no se llevan a cabo en este proceso. Si por alguna razón uno quisiera que se lleven a cabo esas fases, si por ejemplo el actor quisiera ampliar o modificar su demanda, o el demandado quisiera plantear excepciones previas, como ustedes saben, siendo juicio oral, para eso tienen que contestar la demanda, etc. Si alguna de las partes quisiera que se lleve a cabo alguna de las etapas siguientes, tendría que hacérselo saber al juez en este momento, porque si no lo que pasaría es que el juez diría, bueno, el notario partidor nombrado es fulano, acabó la audiencia, nos vemos, y ya le haría saber al partidor el cargo para el cual fue designado y nos olvidaríamos del resto de cosas. Entonces, si necesitamos que se lleve a cabo alguna de esas etapas, hay que hacérselo saber al juez. Entonces, en esa etapa de conciliación, decíamos, habrían en principio dos posibilidades: que hubiera conciliación sobre el fondo del asunto, es decir, las partes antes no se habían puesto de acuerdo, pero habían puestos en el punto de que hay una demanda de división de la cosa común, pues en ese mismo momento deciden, bueno, pues dividamos el bien de esta forma, a vos te toca esta parte, a mí me toca la otra, y se acabó. Ya simplemente tendrían que formalizar eso en una escritura pública y se acabó el proceso. Si eso, pues si eso pasa, si el acuerdo sobre todos los puntos del proceso, ahí terminaría. Luego, si no hubiera este tipo de conciliación, de todos modos tenemos que ver si hay o no un acuerdo sobre el nombramiento del partidor. Si hubiera acuerdo, el juez nombraría como partidor a quien indiquen las partes. Si no hubiera acuerdo, el juez hace la designación, sea como sea, con acuerdo o sin acuerdo. Insisto, de esta fase de conciliación salimos como notario partidor nombrado. Y el juez lo nombra en esa misma audiencia. Y luego tendría que venir el tema de la aceptación y el discernimiento del cargo. Como decíamos hace un momento, el notario partidor no está presente en la audiencia. Entonces habrá que una de dos o las partes lo presentan al juzgado para el tema de la aceptación y el discernimiento del cargo, o bien el juez lo cita para que comparezca al juzgado. Entonces sigue diciendo el mismo 220: previa aceptación y discernimiento del cargo al partidor nombrado, el juez le fijará término para que presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. En realidad aquí es un poco incorrecta la terminología empleada por la ley, porque el notario partidor siempre presenta un proyecto de partición. Nunca existe imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de partición. Lo que sí existe, lo que sí puede existir, es que en ese proyecto de partición el notario partidor diga, este bien sí se puede partir y propongo que se parta de esta forma, o que el notario partidor diga, el bien no se puede partir. Y entonces lo que hay que hacer es venderlo en pública subasta, pero eso siempre lo hace en un proyecto de partición. Entonces, disculpe, ¿qué más? Si el notario no acepta, entonces habría que, ¿perdón? ¿hay algún plazo estipulado en el que digan, bueno, entonces propongan ustedes a otro, o si no lo vuelve a proponer el juez? Bueno, no hay un plazo, pero si el notario no acepta, el juez tendría que convocar otra vez a las partes a juicio oral para que se vuelva a llevar a cabo esta fase de conciliación y ver si se ponen de acuerdo en el nombramiento de otro partidor o el juez nombra a uno distinto. Entonces, el partidor finalmente llega el momento en el que acepta el cargo y el juez se lo discierne, y entonces el juez le va a fijar un plazo para la presentación de ese proyecto de partición. Dependerá sobre todo de qué tan grande sea el bien, qué tan complejo sea dividirlo, etc. Pero la cuestión es que el juez le fija un plazo y lo tiene que presentar. Entonces sigue diciendo este artículo 220: previamente formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y declaraciones que
juzgue oportunas. Hay algunas ediciones del código que están mal y aquí dice podrá pedir previamente. Es previamente, podrá pedir privadamente a las partes, es decir, se junta con una de las partes, averigua qué es lo que a esta parte le interesa, luego se junta con la otra, averigua lo que a esta parte le interesa. ¿Cómo era que el partidor podrá previamente pedir privadamente? No, vamos a ver. Previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones de declaraciones que fueron oportunas. Eso es lo correcto. ¿Verdad? Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. O sea, la segunda es privadamente. Si tienen previamente 2 veces, está mal. Si no se obtuviere, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que cree indispensables. Entonces el partidor, pues depende de la complejidad del caso. Si es un terreno pequeño y no hay mucho por donde perderse, pues el partidor no necesita estas instrucciones o declaraciones. Pero si fuera algo más complejo, pues el partidor tiene esta opción de pedirle a las partes las instrucciones y declaraciones y luego presentar su proyecto de partición. Si no se las dan, le pide al juez que convoque una audiencia para que le den al partidor esas instrucciones y declaraciones y ya luego él pueda presentar su proyecto de partición. Y una vez que el proyecto de partición ha sido presentado, entonces va a haber una audiencia para discutirlo. Dice el artículo 221. Presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber a las partes y las convocará a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Entonces, ojo que aquí es una discusión solo en cuanto al proyecto de partición, no en cuanto al fondo del asunto. Por eso les decía, en la primera audiencia donde fue la conciliación y se nombró al partidor, si a mí me interesa oponerme al fondo del asunto, entonces lo tengo que hacer saber para que se lleven a cabo esas etapas de la audiencia. Creo que en esta audiencia de la que habla el 221, lo que vamos a hacer es discutir ese proyecto de partición. Entonces, por ejemplo, que una de las partes dijera, pues este proyecto de partición, esta forma de división que está proponiendo el partidor, resulta que le deja a una de las partes mucho sobre el frente y a la otra muy poco. O si era un bien rústico, a una de las partes le deja acceso al río y a la otra no. Ese tipo de cuestiones serían las que se discutirían y probarían en esta audiencia. Si el juez estimara fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule un nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto. Entonces, de aquí, de esta audiencia, podrían haber 2 opciones. No hay objeciones. Y entonces el juez aprobaría esto mediante un auto. ¿Por qué mediante un auto? Adelantémonos un poco al siguiente artículo, el 222. Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiera oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Entonces, si en esta audiencia que se convocó para discutir el proyecto de partición, las partes están de acuerdo con él, o por lo menos no manifiestan alguna oposición, de una vez el juez dictó un auto y ahí se acabó el proceso, no habría sentencia en ese caso. Luego, la otra posibilidad en esa audiencia es que sí existan objeciones, salud, y el juez considere fundadas esas objeciones. Entonces ahí lo que hace es fijar un plazo para la presentación de un nuevo proyecto de partición. Entonces obviamente el partidor tendrá que presentar ese proyecto de partición y sigue diciendo el 221, a la mitad del segundo párrafo. De ese nuevo proyecto se dará audiencia por 5 días a las partes. Entonces aquí ya no es como la primera vez que se discutió el proyecto de partición, en que el juez convocó a las partes llegaron al tribunal y ahí se discutió el tema, sino que aquí es una audiencia por 5 días que va a evacuar por escrito. Entonces el juez les notifica la resolución dándoles a la audiencia, les acompaña una copia del proyecto de partición y en los 5 días siguientes las partes tendrán que presentar su memorial pronunciándose respecto a si están de acuerdo o no con ese nuevo proyecto de partición. Entonces ahí nuevamente tenemos 2 opciones: están de acuerdo o no están de acuerdo. Si no hay oposición, volvemos a lo mismo, el juez aprueba el proyecto de partición mediante un auto. Luego, si sí hubiera oposición, bueno, y entonces hay que protocolizar el proyecto de partición e inscribirlo en los registros.
Si sí hubiera oposición, entonces veamos el segundo párrafo del 222. Si hubiera oposición, el juez dictará sentencia, declarando según los casos la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma, o la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Entonces, si hay oposición, el juez tiene que dictar una sentencia, que ahí ya no resuelve mediante autos, sino mediante sentencia. Y obviamente la sentencia podrá ser impugnada hasta que finalmente llegamos al punto en el que si lo que dijo el partidor y lo que aprueba el juez en su sentencia o en su auto es que se divida la cosa, entonces va a ver que se va a tener que protocolizar ese proyecto de partición. El notario partidor lo va a tener que insertar en su protocolo y eso va a hacer las veces de lo que hubiera sido al inicio una escritura de desmembración. Si las partes hubieran estado de acuerdo desde un principio y no hubieran acudido al juicio, hubieran hecho una escritura de desmembración y en esa escritura se hubieran adjudicado las fracciones a cada uno de ellos. Entonces, este proyecto de partición, una vez protocolizado, hace las veces de esa escritura de desmembración. Entonces, sobre la base de este proyecto de partición, se presenta eso al registro de la propiedad y entonces, sobre esa base, el registrador hace las desmembraciones e inscribe las fracciones a nombre de los que resulten adjudicados. Entonces, la protocolización, la inscripción, y la otra opción es que la cosa no admita cómoda división y que por lo tanto haya que dividirla en pública subasta. Dice el 223, para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe, o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma que le hubiera dado el partidor, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito a conseguir. Subasta pública: si el juez ordena la venta de la cosa en pública subasta, señalará de una vez y para el efecto, observando los parámetros del procedimiento ejecutivo en lo que fueran aplicables a los efectos del remate. Y entonces, si ese fuera el caso, se vendería la cosa común y se repartiría el precio y se acabó la copropiedad. Disculpe, esta protocolación se realiza una vez se haya resuelto la impugnación. O sea, en la segunda audiencia hay dos opciones: no hay oposición, entonces ahí sí se protocoliza y se acaba. Si sí hay oposición, pues declaras una sentencia, la cual puede ser impugnada. Entonces, esa protocolación se realiza hasta que se resuelva esa impugnación. Sí. Ok, entonces se lleva el proceso de la impugnación. O sea, lo que pasaría ahí, digamos, es que en la misma sentencia el juez dice, por ejemplo, se aprueba el proyecto de partición. Cuando, digamos, usted y yo éramos contrapartes, yo estaba de acuerdo con el proyecto de partición y usted se había opuesto. Y el juez dice, se aprueba el proyecto de partición. Entonces, pues obviamente usted no va a estar contenta con esa sentencia. Como es una sentencia de un juicio oral, usted la puede apelar. O si no es tanto como para apelar, sino que hay algo oscuro, ambiguo, contradictorio, etc., usted puede meter un recurso de aclaración, un recurso de ampliación. Entonces, una vez que se haya resuelto el tema, ya la sentencia queda firme. Pero desde la misma sentencia, pues decía, con lugar a la demanda, en consecuencia, se aprueba el proyecto de partición, ordena su prorrogación, etc. Entonces, una vez que, por ejemplo, le declaren a usted sin lugar a su recurso de apelación y la sala confirme la sentencia del juez, entonces lo que se va a hacer es darle cumplimiento a esa sentencia y ya se le va a dar al partidor su certificación porque ya estaba ordenado de la sentencia. Lo mismo si el juez no aprueba el proyecto de partición, si el juez dice, con base en las objeciones que usted tenía a ese proyecto de partición, dice, pues ella tiene razón, entonces apruebo el proyecto de partición pero con estas modificaciones. Entonces, pues igual en la misma sentencia ordena que se le dé al partidor la certificación. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Y los gastos del notario partidor quién se hace responsable? En teoría tendríamos, bueno, no en teoría, para empezar tendríamos que ver qué pasó con esa parte que ustedes tienen ahí sombreada en gris. Si hubo una oposición al fondo del asunto o no la hubo. Y tendríamos que ver,
¿qué pasó con el proyecto de partición? Si hubo oposición a una de las partes del proyecto de partición, pues no la hubo. Porque solo en el caso de que exista oposición al fondo del asunto o que exista oposición al proyecto de partición, va a haber una sentencia. De lo contrario, va a haber un auto. Entonces, el juez puede condenar al pago de costas en dos casos: en la sentencia, lo declara con lugar o sin lugar a la demanda, o en un auto que resuelva un incidente. Pero este auto no sería como consecuencia de un incidente. Entonces, el juez aprueba el proyecto de partición en un auto porque no hubo oposición. En ese caso no hay condena en costas, cada parte corre con sus propios gastos. Y si el juez sí llega a dictar sentencia, pues habrá que ver cuál es la parte condenada en costas, ya le tocará. Si es en un auto, pues supuestamente tendría que ser entre todos, pero si usted quería la partición y yo no quería la partición, pues eso es un poco difícil pensar que yo voy a poner algo de dinero para pagarle al partidor. Entonces, normalmente cuando uno en un proceso, y eso es en general, cuando uno en un proceso pide que el juez nombre a alguien para que haga algo, a este partidor, o un notario notificador, o un experto, cualquier nombramiento que uno pretende que el juez haga en un proceso, pues en la teoría queda sujeto a la condena en costas, pero en la práctica uno ya sabe que si a mí me interesa, yo tengo que considerar eso dentro de mis gastos. Si lo logro recuperar, buena suerte, pero si no, desde el principio lo tengo que considerar dentro de mis gastos. ¿Más dudas? Sí. No me quedó muy claro cuándo era que pasábamos a lo de la subasta. Mira, pues, es que en cuanto a un bien, digamos, existe la posibilidad de que el bien sea cómodamente divisible. Digamos, usted tiene una finca urbana de 3.000 metros cuadrados, pero para una finca urbana es una extensión considerable de terreno, y son dos copropietarios, y de frente esta finca tiene 100 metros, que también es una extensión de frente considerable para una finca urbana. Entonces, obviamente, esa es una finca que se puede dividir sin problema alguno. Digamos, si esta es la finca, el partidor, lo lógico será que proponga algo como esto y no va a haber mucho donde perderse. Tal vez podría haber lugar a alguna discusión si resulta que esta es una finca de esquina, entonces obviamente el lado que está sobre la esquina vale más. Para que fuera más o menos justa la división, tendría que tener un poco menos de área para compensar el mayor valor que tiene porque da a la calle y a la avenida. Entonces, en cuanto a ese tipo de cosas, podría haber alguna discusión. Todo este tema de oposición al proyecto de partición podría pensar sobre temas como estos, pero la cosa de que se puede dividir, se puede dividir. Solo vamos a ver cómo, pero sí se puede dividir. Ahora, supóngase usted que fuera una extensión del terreno del tamaño de este salón de clases, que pues le servirá para hacer una casa y se acabó. Pero si resulta que ya no son dos copropietarios, como en el primer ejemplo, sino que los copropietarios somos todos los que estamos aquí, somos 20 copropietarios de un pedazo de terreno de este tamaño, pues obviamente eso ya no se puede dividir. Entonces, una fracción de 1 metro por 1 metro a nadie le sirve, y aparte las disposiciones que rigen este tipo de cuestiones ni siquiera nos permitirían hacer una delimitación de una fracción tan pequeña. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como no la podemos dividir, pero hay alguien de todos que ya no está de acuerdo en que todos seamos propietarios del bien, entonces hay que venderlo, porque es la única opción. Si no podemos repartir la cosa, pues la traducimos a dinero, y ese dinero pues ya lo podemos repartir. Nos tocarán 1.000 quetzales o 5.000 quetzales o 2.000 quetzales a cada uno, dependiendo de lo que logremos obtener de la venta, pero eso sí lo podemos repartir. Entonces, en esos casos es cuando la cosa no se puede dividir, se vende y la venta se hace costosa. Licenciado, entonces. Permítame un segundito. Sí. Cuando la cosa o el bien inmueble, digamos, en este caso,
no tiene medidas exactas, se puede pedir un dictamen de expertos para que pueda ayudar al notario a hacer su proyecto de partición. Pues no tendría, en realidad, tanto como un dictamen de experto, no. Lo que pasa es que la ley no lo dice, pero en la práctica el notario partidor siempre debe auxiliarse de un ingeniero o de un arquitecto que le pueda hacer un plano de desmembración, porque para que el registro de la propiedad le opere esa desmembración tiene que adjuntar un plano. Entonces, pues en la práctica, como hablábamos aquí con su compañero, al considerar los gastos que se tienen que hacer, usted ya sabe que si usted quiere la división de la cosa común, va a tener que pagar los honorarios del notario y además va a tener que pagar los honorarios del ingeniero para que haga el plano. Y entonces el notario partidor, al presentar su proyecto de partición, adjunta el plano que le hizo el ingeniero. Creo que si no tendría sentido, porque un notario no va a tener mayor conocimiento en teoría de eso. Sí, digamos, la idea de que sea notario es para que al final sea ese notario el que hace la protocolación, pero sí se necesita el tema de el plan que nos diga cómo va a quedar esta desmembración. Sí. Eso es lo que a mí me ha dado, que el notario no es experto en eso. ¿Qué me va a valer a mí la fija? Pero el demandante lo pide, licenciado, en la demanda, ¿o no? Y lo del ingeniero, no es necesario. O sea, el partidor tiene que ver cómo hace su proyecto de partición. Entonces, y ya desde que uno hace la demanda, pues sabe que tiene que contratar al ingeniero y que vaya a demostrar. Yo lo que no entendí, licenciado, es, digamos, el que está demandando es porque quiere dividir la cosa, demandar. Y el que contesta la demanda, o sea, que se opone, o sea, si se opone, es porque... Sigamos entonces, señorita, ¿usted tenía una duda? Sí. Bueno, entonces tengo entendido que no es necesario, o digamos regularmente yo no me voy a oponer. En el caso de que haya un pacto de indivisión, o en el caso que legalmente está, digamos, es indivisible la cosa, entonces yo podría eso ponerlo como una excepción perentoria. O sea, ponerme, por esas dos razones, digamos, principalmente, lo contestara negativamente y opusiera eso como una excepción perentoria. Sí, totalmente. ¿Y cómo se llamaría? ¿Excepción perentoria de existe un pacto de división o no sé? Sí, existencia de un pacto de división o de, si fuera el otro caso, excepción perentoria de indivisión forzosa. ¿Cómo se le quiere poner? La idea, vamos a ver. Vamos a ver si logramos ver aquí. No será muy pequeño. Digamos, aquí estamos en la parte esta de la conciliación, en donde pudiera ser que la conciliación se haga sobre el fondo del asunto, o si no hay conciliación sobre el fondo del asunto, por lo menos hay que ver lo del nombramiento del notario partidor y estén o no estén de acuerdo las partes. De esa fase de la conciliación salimos con un partidor nombrado. Entonces, ordinariamente, en ese momento el juez dice, da por terminada la audiencia, le hace saber con posterioridad al partidor el tema del nombramiento y ya llegará el partidor a aceptar y que le disiernan el cargo. Pues supongamos que usted sí se quiere oponer porque existía un pacto de indivisión cuyo plazo no se ha vencido, entonces usted en ese momento le hace saber al juez, señor juez, yo quiero que se lleven a cabo las restantes fases de la audiencia porque voy a contestar la demanda y a plantear una excepción perentoria. Entonces el juez tendrá que
desarrollar. El juez tendrá que desarrollar las siguientes etapas de la audiencia. Entonces aquí está lo de la ampliación o modificación de la demanda, la posibilidad de que se suspenda la audiencia por esa ampliación o modificación de la demanda, y si no hay ampliación o modificación de la demanda, ya corresponderá la actitud procesal del demandado, que pudiera ser cualquiera de todas las opciones. En el caso de que usted estaba hablando, sería la contestación de la demanda con excepciones perentorias, pero pudiera ser cualquiera de las otras, si quiere breves también, o cualquiera de las otras. Y entonces, si ese fuera el caso, se van a desarrollar dos cosas de forma paralela. Por una parte, lo que sería el juicio oral común y corriente, digamos, el discutir, por ejemplo, las excepciones previas, que la audiencia por 24 horas y las pruebas de las excepciones y el auto que la resuelva, o la recepción de las pruebas en cuanto al fondo del asunto y todo este tema. Y mientras tanto, se está también desarrollando las fases relativas al proyecto de partición, que el partido presente su proyecto, que la parte lo discutan, etc. Y entonces, en ese caso, si usted se opuso se presentó una contestación de demanda, necesariamente va a tener que haber una sentencia, aunque las partes estuvieran de acuerdo aunque las partes no formularan oposición al proyecto de partición. De todos modos, usted ya había dicho, y aquí ni siquiera procede la partición, o sea, el proyecto de partición está muy bonito, digamos, pero la partición no procede porque todavía está vigente ese pacto de división. Entonces, necesariamente tiene que haber una sentencia en la que el juez se pronunciaría, bueno, ¿existía o no existía pacto de indivisión? Existiendo pacto de indivisión, hay circunstancias tan poderosas que hacen que de todos modos se tenga que dividir la cosa, ¿o no? Si la conclusión del juez es que la división no procede porque el pacto de indivisión está vigente, pues hasta ahí llega el proyecto de partición, no pasará a más. Ahora, si la conclusión del juez es que la oposición de ustedes es infundada, entonces ya entrará a la aprobación del proyecto de partición. ¿Sí? Hice una pregunta, y el juez no debería, o sea, obviando los casos en que existen este tipo de documentos de carácter privado, sino que cuando usted presenta la demanda inicial, el juez al verla y mira que el bien objeto de la pretensión por su propia naturaleza o por disposición legal no se puede dividir, aún así le da trámite. Sí, ahí pasan sus cosas. Eso es una cosa. Y el otro tema, digamos, en lo que usted plantea, pudiera ser que sea un bien, como decía la norma, cuya indivisión esté establecida por la ley. Resulta que yo presento el proyecto del juicio oral de división de la demanda, por la que promuevo el juicio oral de división de la cosa común, y lo que quiero que se divida son las áreas comunes del edificio. Entonces, ahí por supuesto que la indivisión está establecida por la ley, pero para empezar, al juez normalmente eso con la simple demanda no le va a constar, porque yo voy a presentar mi demanda y voy a decir, con don Juan Pérez somos copropietarios de la finca tal, folio tal, de libro tal. ¿Qué es esa finca? Y que eran en este caso los pasillos del edificio, eso no le consta al juez, no se lo digo yo en mi demanda, entonces el juez no lo va a saber. Pero luego resulta que, aunque lo supiera, el juez solo puede rechazar la demanda si se incumple alguno de los requisitos legales. Entonces, por cuestiones atinentes al fondo del asunto, aunque el juez esté clarísimo de que esa demanda necesariamente la tiene que declarar sin lugar, el juez tiene que tramitar todo el proceso y pronunciarse en sentencia. De hecho, hay por lo menos por ahí alguna sentencia de la Corte de Constitucionalidad en que la Corte ha dicho eso, que es una violación al debido proceso, que el juez le rechace a usted una demanda por argumentos que corresponden al fondo del asunto, porque la ley no le da esa facultad. Posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto solo la tiene la sentencia. Sí, disculpe, entonces si se inician las demás etapas procesales y se llega, por ejemplo, a pruebas, y en las pruebas se presentan los documentos donde es un edificio, donde no se puede dividir la cosa por disposición de la ley, entonces el juez va a decir, bueno, y al final pues se lleva primero, llega al punto en que se conoce el proyecto de partición. Igual si ya se sabe que no, igual se lleva a cabo el proyecto de partición hasta finalizarlo. Sí, lo que pasa es que ahí esto no lo van a alcanzar a leer, pero sí por lo menos para verlo de forma más o menos gráfica aquí. Digamos, todo esto que está aquí arriba con rosado son las etapas de un juicio oral común y corriente. Que usted presenta excepciones previas, cómo se tramita, que se presenta la convención, cómo se tramita.
folio celeste son las etapas de presentación y discusión del proyecto de partición. Entonces, si digamos, en el ejemplo que teníamos allá con su compañera, ella le dice al juez, señor juez, yo quiero presentar una contestación de demanda de una excepción perentoria. Entonces el juez llega hasta este punto que le da al demandado su oportunidad de pronunciarse y él presenta su contestación de demanda con excepción perentoria. Luego habrá que recibir la prueba y una, dos o tres audiencias según sea necesario. Mientras tanto, ya aquí desde la fase de conciliación, el juez nombró al partidor y el partidor va a tener que elaborar su proyecto de partición y que lo discuta. Entonces va a llegar un punto en el que ya se terminó de recibir la prueba aquí y a lo mejor todavía estamos viendo qué pasa aquí con el proyecto de partición, o al revés, ya llegamos al punto en que se terminó de discutir el proyecto de partición y por aquí todavía estamos en algún trámite, recibiendo las pruebas o lo que sea. En cualquiera de los dos casos, el juez lo que esté más avanzado lo tendría que dejar como en suspenso. O sea, mientras están pasando las dos cosas pueden tramitarse de forma paralela. No es que alguna de las dos suspenda el curso de la otra, las dos pueden ir avanzando de forma paralela. Pero cuando se termine la primera de esas dos, cualquiera que sea, el juez deja en suspenso la resolución. O sea, no es que diga el juez, bueno, ya terminé aquí, dicto sentencia y ya después veo qué hago con el proyecto de partición, ni a la inversa. Pues no dice aprueba el proyecto de partición y después dicto sentencia, a ver qué pasa, sino lo que esté más avanzado se queda en suspenso hasta que ambas cosas estén en estado de resolver. Entonces, cuando estén ambas cosas en estado de resolver, en una sola sentencia, el juez diría con lugar o sin lugar la demanda y ya luego apruebo el proyecto de partición o le hago modificaciones o lo que sea. Una pregunta, ¿el proyecto de partición se tramita en acuerdo separado? No. O sea, va en el mismo proceso principal. Y no se vuelve como confuso todo con... Lo que pasa es que, recuérdese que lo normal es que todo esto no pase en un juicio de división de la cosa común. Es prácticamente innecesario, ¿no? En Sí. cierto punto. Ajá, o sea, lo normal es que de aquí de la conciliación pasemos para acá y ya solo llevemos a cabo esto. Y la oposición, por regla general, no tiene razón de ser. Aunque igual que en cualquier otro proceso, usted tiene el derecho si la quiere plantear, pero no, normalmente no se lleva a cabo. Entonces, digamos, las otras personas no se pusieron y solo se llevó como generalmente, o sea, que no pasa todo lo rosado de ahí arriba, sino que se va para abajo. Es como que, o sea, las otras personas interesadas es como que se adhieran a la demanda, o que, digamos, no hay ningún escrito de ellos nunca. Entonces, digamos, solo hay una conciliación donde dicen, está bien. Sí, y digamos, aquí recuérdese que si la primera vez que el partidor presenta su proyecto de partición, el juez convoca a las partes, llegan al juzgado y ahí lo discuten en una audiencia oral. Si de esa audiencia resulta que hay necesidad de un segundo proyecto de partición, a ese segundo ya no las convoca, sino que les da una audiencia por 5 días y ahí la tienen que evacuar por escrito. Entonces sería tal vez el único memorial que habría de la otra parte si no fuera el caso. ¿Más dudas? Esto es para bienes muebles e inmuebles. Sí, es para cualquier caso en el que exista copropiedad. O sea, en el caso de un vehículo, podría, o sea, no estoy seguro, un vehículo puede ser, o sea, puede tener copropiedad. Ok, o sea, podría ser un vehículo en ese caso de que podamos iniciar un proceso de... Totalmente. Lo único es que si fuera toda la copropiedad fuera un vehículo, ahí sí necesariamente lo vamos a subastar. Si por ejemplo hubieran un par de vehículos o hay un vehículo y unas reses o algo, entonces a lo mejor se le puede asignar unos bienes a uno y otros a otro, pero si todo lo que es un vehículo, habrá que subastarlo, pero sí sería por ese procedimiento. Por lo tanto, para efectos prácticos, a la hora de redactar el memorial, si es un conjunto de bienes que incluye unos que sus características son divisibles y otros no, el título sí sería división de la cosa común y subasta pública. Siempre es juicio oral de división de la cosa común. Y perdón, me surge la duda, si por ejemplo son dos automóviles, ¿verdad? Pero uno vale muchísimo más que el otro. Entonces, se puede estipular que, bueno, le queda a María Alejandra el que es caro y a mí el que es barato, pero ella me va a tener que reponer a mí en dinero lo que debería de tocarme o tendría que vender. Eso solo se podría hacer si las partes estuvieran de acuerdo. Entonces, digamos, yo como notario partidor no podría obligarla a usted a que le pague la diferencia.
Entonces, si no hay un acuerdo de ustedes dos en cuanto a eso, tendríamos que vender los dos vehículos y repartir el precio de los dos. Podría haber un valor sentimental aún. Pero ahí se va. Pudiera ser, pero el tema del valor sentimental, digamos que el partidor lo podría tomar en cuenta en el momento ese en el que pide las instrucciones de declaraciones privadas. Entonces a lo mejor una de ellas dice, mire, de estos dos carros valen lo mismo, pero yo quiero este porque era el carro de mi mejor amigo. Entonces, si solo una de las dos lo pide, no habría una razón por la cual el notario no tomara eso en cuenta. Pero a lo mejor era el mejor amigo de las dos y las dos quieren ese carro. Entonces ahí no se podría. Sí. ¿No afectaría nada, por ejemplo, fueran tres copropietarios y que uno, o sea, durante el proceso ya no quiera nada, así como, miren, ya, se los dejo a ustedes, miren qué hacen? No puede. No puede. O sea, usted, digamos, si usted es copropietaria con otras dos personas de un bien y a usted el bien ya no le interesa, usted se lo puede donar, sus derechos de copropiedad se los puede donar a alguien más, que podría ser uno de estos dos o un tercero, o se los puede vender a alguien más, o puede hacer lo que quiera, puede donar a la universidad si usted quiere, pero no puede simplemente renunciar al derecho de propiedad. Sí. Y licenciado, ¿se podría hacer eso de donarlo o cualquier cosa ya dentro del proceso? Sí, totalmente. Sí, no hay problema. Y no se retrasaría, o por ejemplo, como que se tendría que empezar nuevamente. O sea, la nueva persona toma eso en el momento que va. Lo que pasa es que ahí operan las mismas normas que operan para este tipo de cuestiones en cualquier proceso. Por ahí por el artículo 60 del código hay un par de artículos que se refieren a la transmisión a título particular del derecho controvertido. Es decir, cuando entre vivos, yo que soy el titular del derecho controvertido, se lo vendo a usted o se lo dono o lo que sea. Entonces ahí dice la ley que el proceso se sigue entre las partes originarias, es decir, yo que era el dueño sigo siendo parte en el proceso. No es que automáticamente usted pase a ser parte en el proceso, pero sí regula la ley que usted, si quiere, puede comparecer al proceso también. Entonces seríamos partes, usted y yo, representando ese mismo derecho que originalmente era solo mío. Y luego dice la ley que si todas las partes están de acuerdo, me pueden excluir a mí, entonces ya se queda solo usted, pero no es una cosa automática. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, cambiemos un poco el tema. No, todavía de este juicio, de división de la cosa común, nos falta platicar algo más. Y es el tema de que el juicio oral de división de la cosa común es aplicable para cualquier copropiedad, a excepción de la que se origine en un proceso sucesorio. Es decir, si resulta que somos, el causante tenía 3 hijos e instituye a los 3 como sus herederos universales, y por lo tanto esos 3 se van a volver copropietarios de todos los bienes del causante, y luego quisieran dividir esos bienes, quisieran terminar en esa copropiedad que se originó como consecuencia de la sucesión, para ponerle fin a esa copropiedad no se sigue el procedimiento del juicio oral de división de la cosa común. Dentro de las normas que regulan el proceso sucesorio hay una que dice que a la partición de la herencia le son aplicables, y dice, de estas normas del juicio oral de división de la cosa común son aplicables todas, menos la primera, que es la que dice que esto se tramita por la vía del juicio oral. Entonces tiene el problema ahí la ley de que resulta que no es aplicable la norma que dice que es por la vía del juicio oral, pero tampoco establece entonces un procedimiento. Entonces, si se diera el caso de que hubiera que dividir judicialmente una herencia, el juez en un proceso escrito tendría que integrar el procedimiento de tal manera que se fueran llevando a cabo las distintas etapas. Entonces ya no va a haber, por ejemplo,
una audiencia en la que el juez convoque a las partes a discutir el proyecto de partición, sino que integrando el derecho, pues les tendrá que dar una audiencia por el plazo que a él se le ocurra, 5 días, 3 días, lo que él considere oportuno, y así tendrá que ir integrando las distintas etapas. Entonces, las mismas etapas se tienen que llevar a cabo, pero no en la forma de una comparecencia de las partes al juicio oral. Con los plazos del ordinario. ¿Qué manda? ¿Sería adecuado el ordinario? Sería con los plazos que el juez quiera, porque el problema es que no hay una norma que le establezca el plazo. Entonces ahí entra a funcionar la ley del organismo judicial cuando le dice en el artículo 49, el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. 49 de la ley del organismo judicial. Entonces no necesariamente tendría que decir el juez, por ejemplo, le voy a dar audiencia a los otros por 9 días, porque así dice el ordinario. Si a él le parece eso razonable, lo puede hacer, pero si a él le parece razonable 5, por ejemplo, porque el segundo proyecto de partición son 5 días de audiencia, pues lo podría hacer. Pues si él dice, pues es mucho todavía, le voy a dar 3, pues lo puede hacer. Pero ese proceso escrito sí sería un ordinario. No, ¿O qué sería? nada. O sea, es un proceso que el juez tiene que integrar. Usted lo que haría sería pedirle al juez la partición de la herencia. Y no digo la vida ni nada, entonces solo que no sea partición. Exacto. Ajá, qué raro. Y pues, digamos, lo que pasa es que si fuera, el proceso sucesorio lo vamos a ver al final del curso, tal vez va a quedar un poco más claro el tema, pero el proceso sucesorio puede ser extrajudicial, o sea, ante un notario, o judicial. Si el proceso fue judicial, esto de la partición de la herencia es como accesorio al proceso, sería como la colita del proceso. Dentro del mismo expediente usted presentaría un memorial donde pide que se divida la herencia. Si el proceso se hubiera llevado a cabo de forma extrajudicial, entonces sí tendría que presentar un memorial como una demanda, entre comillas, porque no es una demanda, pero tendría que presentar un memorial a través del cual se iniciaría un expediente cuyo único objeto es que se divida ese cosa común, o esos bienes, la herencia. Perdón, solo lo que dice la norma es el 512. A petición de parte procederá la partición judicial siempre que el testador no lo hubiera hecho antes. Para su trámite se estará a lo dispuesto en los artículos 220, 221, 222, 223 y 224 en lo que fuere aplicable. Y como les digo, esos son todos los artículos que acabamos de leer, menos el primero, que es el que nos remite al juicio oral. Yo sé que, por ejemplo, se lleva a cabo un proceso sucesorio donde hay una casa. Entonces, yo, dentro de ese proceso sucesorio, yo le pido al juez que haga la partición. No se lleva a cabo el juicio oral. Pero, por ejemplo, se termina el proceso sucesorio y nosotros dos no queremos dividir ese bien. Estamos contentas y vamos a rentar. Puede permanecer toda la vida en propiedad. Ajá, exactamente. Pero entonces se termina el proceso sucesorio y pasan 10 años. Y entonces ya a los 10 años nos peleamos y mira, yo sí ya dividimos lo que no queremos. Ahí sí se podría optar a una juicio oral. No, porque el origen de la copropiedad sigue siendo la. Y entonces ahí, como usted dice, una siempre demanda es ahí. una partición de la herencia. Los procesos por eso son bien largos, ¿verdad? ¿Qué más? Los procesos son bien largos. Fíjese que en la práctica sí, pero si usted analiza, hay casos en los que sí la resolución del proceso se complicó porque hubo muchas situaciones de hecho que la complicaron. Pero si usted analiza, normalmente un proceso sucesorio se complica más por negligencia que porque de verdad sea una cuestión muy compleja. Porque digamos, vamos a ver cuando veamos al final del curso el trámite del proceso sucesorio, ni siquiera es que haya una posibilidad de plantear excepciones o no hay una demanda como para que pudiera contestar o ese tipo de cosas que pudieran retrasar el proceso. De lo que se trata es de ir cumpliendo requisitos, como pasa en todos estos que el código denomina procesos especiales. Entonces, que si hay que conseguir certificaciones de las partidas de nacimiento de todos, y entonces ahí es cuando se van dando las cuestiones. Yo, por ejemplo, estoy viendo ya solo la parte de la liquidación de impuestos de un proceso sucesorio. El proceso lo llevaron antes, terminar, llegaron al punto
en el que enviaron el expediente para la liquidación de los impuestos al Ministerio de Finanzas. Entonces el Ministerio de Finanzas les dice, antes de que yo liquide los impuestos, justifiquen el parentesco de todos estos señores con el causante, o bien díganme que el impuesto se los tengo que cobrar como extraños. Porque lo que pasa es que ahí la sucesión está sujeta a un impuesto que se llama impuesto sobre herencia, legados y donaciones. Y entonces ahí la ley lo que tiene es una tablita de porcentajes, que según el parentesco más cercano le cobran a ustedes menos porcentaje de impuestos, y entre más lejano es, le cobran un porcentaje mayor. Aquí lo que pasa es que esta señora otorgó testamento, y en su testamento instituyó como sus herederos a sus hijos. Pero la señora usó en vida como 20 nombres distintos. O sea, no, el tema es que, digamos, si fuera yo, en algunos documentos comparezco como Roberto René Alonso del CID, en otros solo como Roberto Alonso, en otros como Roberto Alonso, pero con S, y así, todo ese montón de combinaciones, eso le pasó a la señora. Entonces, a cada uno de sus hijos lo tenía reconocido como un nombre distinto. Y ella tuvo en vida una identificación de persona. Luego, ya fallecida, le tuvieron que hacer una identificación de tercero. Y ni en la identificación de persona ni en la identificación de tercero estaban comprendidos los nombres con los que reconoció a sus hijos. Entonces todavía hubo que hacerle otra identificación de tercero para que entonces ya se justificara que todos estos eran hijos, que por lo tanto el impuesto se los tenía que cobrar con el porcentaje correspondiente a un hijo. Entonces ese tipo de cuestiones son las que a veces van complicando el tema, pero el proceso en sí, si uno fuera diligente y no hubieran cosas de este tipo, usted debería tramitar un proceso sucesorio más o menos en unos 6 meses, liquidar los impuestos en otros 6 meses, y se acabó. Pero todo eso se lo vamos a ver más tarde. Sí. Es el último tema del curso. Sí. Una pregunta. En las objeciones fundadas, dice el artículo que si el juez estimare fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule un nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto de este nuevo proyecto, dar audiencia por 5 días a las partes. Como usted había mencionado, esta audiencia se tramita por un escrito, ¿verdad? En el cual cada parte estipula cómo debe ser el proyecto o cómo debe ser partida el bien inmueble o mueble, y en base a esos memoriales el bien del partidor y hace un nuevo proyecto. El partidor solo puede presentar hasta 2 proyectos de partición. Entonces, digamos, yo, notario partidor, presento un proyecto de partición, y entonces digo a usted, dividamos la cosa de esta forma, y a usted que se le adjudique esta parte de acá, y a su compañera, que es la otra copropietaria, que se le adjudique esta parte de acá. Entonces usted presenta un escrito diciendo que no, la primera vez es audiencia con comparecencia. Comparece a la audiencia y dice: mire, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de partición, porque resulta que esto, aquí donde esta persona quiere que se divida el bien, es una calle, y aquí el bien da la avenida de la Reforma. Entonces le está dejando la parte que tiene obviamente muchísimo más valor a la otra persona, y a mí me está dejando esta parte que no vale nada. Entonces el juez diría: bueno, pues tiene razón, le fijo un plazo al partidor para que presente un proyecto de partición nuevo. Entonces el partidor presenta su nuevo proyecto de partición. Digamos que solo esta parte era esta, todo lo demás está dentro de la manzana. Entonces el partidor presenta su nuevo proyecto de partición y dice: bueno, dividámoslo por el lado de la avenida de la Reforma, pero dividámoslo en 2 partes exactamente iguales. Y entonces usted le dan otra vez su audiencia, solo que ahora es por escrito, lo tiene que demorar en los 5 días, y podría decir: bueno, sí, ahora ya cambió un poco la cosa, pero de todos modos no está bien, porque a una de las partes le están dejando el área de esquina y eso vale más. Entonces esa área tendría que ser más pequeña que lo que están dejando el otro, por ejemplo. O pudiera ser que usted le evacuar su audiencia y diga: no, ahora sí ya lo dividieron como tiene que ser, yo ya no tengo objeciones a ese proyecto de partición. O
que ni siquiera presente un memorial, simplemente deja pasar el plazo porque ya no le interesaba discutirlo, ya está usted conforme con el proyecto de partición. Entonces eso significa que en la primera discusión del proyecto uno se pone oralmente. Y no necesariamente de forma verbal, sino que usted puede llegar a la audiencia y llevar un memorial. Lo mismo que pasa en cualquier juicio oral, que usted puede llegar a la audiencia y llevar por escrito su contestación de la demanda. Después de eso se realiza un nuevo proyecto en el cual me quedan 5 días para si me pongo o no me pongo. Pero en ese memorial no expongo yo cómo debería o cómo yo si pienso. Usted quiere, sí. Como yo pienso que debería de estar dividido. Incluso si usted, depende de qué tanto interés tenga usted en que la partición se haga como usted quiere. Porque si usted solo dice, mire, el partidor no tomó en cuenta este elemento, quiero que repita su proyecto de partición tomándolo en cuenta, perfectamente lo puede hacer así. Pero pudiera ser que usted diga, bueno, la forma en que yo quiero que se divide la cosa es tan distinta, hay que tomar en cuenta tantos elementos que mejor contrato yo un ingeniero y a mi memorial donde me estoy presentando mis objeciones al proyecto de partición y adjunto el plano de cómo creo yo que debería quedar dividida la cuestión. Sí, porque al momento de resolver el juez, o sea, él puede ser que el juez diga, no está bien, o sea, no está bien el proyecto de partición. Ajá. Entonces, de alguna forma, o sea, ahí dice de que declararás en unos casos la aprobación su modificación. Podría ser en base a eso porque ya no puedo pedir, el juez no puede pedir otra vez que se haga otro proyecto. No, digamos, si las objeciones que usted está presentando son la primera vez al proyecto de partición original, pues usted lo podría dejar ahí a ver qué hace el partidor. El partidor pudiera ser que pida que el ingeniero le haga otro plan y lo presente. Pero ya la segunda vez, digamos, cuando el partidor presenta su nuevo proyecto de partición y le dan a usted su audiencia por 5 días, pues efectivamente pasa eso. Si resulta que ese proyecto de partición no está bien y hay que hacerle alguna modificación, el juez en su sentencia tiene que decir qué es la modificación. Y por supuesto que si a usted le interesaba que la cuestión quedara de alguna forma, es mucho más fácil que el juez diga, bueno, pues el proyecto de partición se modifique, tiene que quedar como dice el plano presentado por fulano. Licenciado, y para el efecto de la realización del segundo proyecto también el partidor puede reunirse privadamente otra vez con las partes o puede decirle al juez que convoque a una audiencia para... La ley ya no establece eso. Supuestamente las instrucciones de aclaraciones ya las tiene el partidor. Pero entonces, digamos, el juez cuando tiene que resolver ya en sentencia eso de cómo va a quedar la división, porque ya, digamos, ya es la segunda vez, entonces él tiene que hacerlo a su criterio técnicamente, porque imagínense que eran muchas personas que no estaban de acuerdo y que aumentaron, digamos, el segundo proyecto. Entonces sería a su criterio cuál de todas, o como que cómo integrar, digamos que eran 10 personas las que eran copropietarios y 8 estaban con objeción y 8 querían de diferente forma, ya en base al segundo proyecto. O sea, sería como el criterio de él, o cómo sería la sentencia de la división. Sí, lo que el juez estime más apropiado. Lo que pasa es que recuérdese que no recuerdes, lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que el partidor presenta un proyecto de partición. Desde la primera vez, supuestamente fue algo que el partidor estudió y que es algo que en teoría debería estar bien. Entonces, ya incluso esa posibilidad de un segundo proyecto de partición es algo medio extraordinario, digamos que no debería pasar si el primer proyecto de partición está bien hecho. Porque si el primer proyecto de partición está bien hecho, no habría una razón por la que usted no esté de acuerdo con el proyecto o por la que yo no esté de acuerdo con el proyecto. Entonces, supongamos que no estaba bien. Entonces dice la norma que la primera vez cuando el partidor presenta su proyecto de partición, el juez nos convoca a una audiencia para que expresemos nuestras objeciones y además rindamos nuestras pruebas. Entonces ya todo el argumento que usted pudiera tener en contra de ese proyecto de partición ya debió haber quedado plasmado en esa primera audiencia. Entonces ya pensar en que el segundo proyecto de partición no esté bien, por supuesto la posibilidad existe, pero digamos que debería ser una posibilidad muy reducida, porque ya usted presentó sus objeciones y además dio las pruebas. Entonces el partidor ya pues tiene razón, no tomé en cuenta estos elementos y ahora sí los tomé en cuenta. Pero igual, si se da el caso y todavía hay objeciones a ese segundo proyecto de partición, si es el juez con base en lo que le han expresado las partes y las pruebas que se requirieron la primera vez, que tiene que decir cómo queda la cuestión.
¿Más dudas? Sí se puede pedir un reconocimiento. Sí. Después vaya a ver cómo se interviene. Sí, aunque dependiendo sobre todo la extensión del inmueble, normalmente va a ser recomendable que pida el reconocimiento judicial por hacernos acompañar de un experto. No va a ir después a sacar el metro y ponerse a medirlo. ¿Nada más? Bueno, los veo el martes. Entonces, ¿te recuerdan todos los que tienen trabajos del juicio oral? Presentan el martes.